Buenos días, tardes, noches. Estamos a punto de comenzar la final del torneo preinterno, año 2019-2020, del equipo de debate de la Universidad Central de Venezuela, equipo de UCB. Este torneo es el preinterno de la segunda edición del torneo interno del equipo que se hace de manera física, siendo este el primer torneo digital en la historia del equipo. Vamos a tener que después de un largo torneo de 6 rondas, la participación de 4 participantes en representación de sus personajes Correcaminos, Bombón, Pato Lucas y el Gato Tom, teniendo así a Rafael Chavero, de Medicina en la Cámara Alta de Gobierno, a César Díaz, de Estudios Internacionales en la Cámara Alta de Oposición, Jorge El Abuelo Hernández en la Cámara Baja de Gobierno de Estudios Internacionales y Sara Acevedo, de Medicina en la Cámara Baja de Oposición. Sus jueces panelistas, Jonathan Maynard, Germán Colmenares, Valeria Maurera, Angelín Pérez y su juez principal, un servidor, Nelson Pernilla. Van a debatir la moción con el siguiente infoslide. El yihad sexual consiste en enviar a mujeres a satisfacer las necesidades sexuales de los guerreros santos a través de contratos matrimoniales temporales. Sin embargo, algunas mujeres musulmanas son obligadas técnicamente a convivir con guerreros radicales para levantarles su moral en el campo de batalla, como si se tratara de las últimas noches de vida que experimentarán estos soldados. Siendo así la moción, esta casa apoyaría el yihad sexual en países árabes. Con todo listo, llamamos por favor a Rafael Chavero que establezca su primer discurso como Cámara Alta de Gobierno. Buenas, ¿sí me escuchan, verdad? Porfa, infórmenme si me escuchan. Sí, Rafael, todo correcto. Buenísimo. En el cronómetro. Voy a colocar la cámara. Apoyaría. Apoyaría nos referiremos en estar a favor. Hay que establecer un status quo en este sentido, y es que los países árabes nos vamos a referir como países árabes a aquellos países en los que se encuentran en conflicto. Es decir, en ellos hay una crisis de todos los sectores porque precisamente este conflicto genera una situación de guerra en el cual hay guerras por el petróleo, guerras por el territorio, por dinero, entre otros. ¿Qué caracteriza estas guerras? Que están conformadas por soldados. Y estos soldados creemos que pueden haber de 4 tipos. Soldados que están allí y están ejerciendo su labor precisamente por fallas estructurales. Queremos decir que no han sido, que tienen, por ejemplo, problemas mentales o que no han tenido educación suficiente, producto de que el Estado no se la ha podido proveer porque se encuentra en un estado en crisis y por esa razón se ven dentro de esta situación. En el caso de que no, tenemos la segunda opción en soldados precisamente que estén allí por traumas previos, que hayan sido precisamente canalizados por la situación en la que ellos se encontraban, por lo que inconscientemente terminan siendo obligados a formar parte de esta situación de conflicto. Creemos también que pueden haber personas que son segregadas por el Estado como perseguidos políticos o perseguidos simplemente sin el hecho de que sean políticos, que terminan cayendo en estas circunstancias. Y de último, el cuarto tipo, las personas que están dispuestas a defender sus ideales y de todas maneras consideramos que es un derecho humano que uno esté en la potestad de defender sus ideales. Ahora, estos estados en conflicto se caracterizan porque hay abundantes muertes, hay una crisis social generalizada en el cual tenemos hambre, bombardeo, dolor y sufrimiento. ¿Qué es lo que sucede con estas mujeres? Que estas mujeres que van a participar en el yihad precisamente tienen familia y esas familias forman parte de esa situación de conflicto en la que están afrontando dificultades. Y lo que nosotros queremos es causar el mejor impacto, lo más positivo posible para sus familias y para estas mujeres, de modo que ellas puedan salir de esta situación de conflicto. ¿Cuál es una característica? Que en el infoslide se menciona que muchas veces ellas son obligadas a convivir con estos guerreros. Nosotros queremos hacer una reserva en este sentido y debemos aclarar que en estos fenómenos de guerra, disturbios, siempre se dan violaciones a los derechos humanos en muchos sentidos y siempre hay muchas mujeres que son obligadas. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Generar un mecanismo en el que esto pueda mantenerse en un nivel mejor de lo que ya se mantiene en un país en conflicto en el cual hay hambre y bombardeos. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que no podemos evitar que se obliguen a estas mujeres y que se obliguen a otras mujeres y que se mate gente dentro de estos campos de terreno porque precisamente estamos llevando a cabo un conflicto armado. Otra característica que tenemos la industria de la prostitución. ¿Qué caracteriza la industria de prostitución? Que tiene gran poder porque tiene gran material económico, porque precisamente vende mucho
además de que esta se encuentra en todos lados, no nada más en los sitios en conflicto, y que además estos aprovechan la situación de caos precisamente para proliferar y poder vender el servicio que ellos quieren aportar. Otra característica de ellos es que ellos siempre van a tratar de mantenerse ellos en el mercado y cuidar su mercancía. ¿Cuáles son su mercancía? En este caso, las mujeres con las que se trabajan. ¿Por qué? Porque estoy nombrando la industria de la prostitución, porque precisamente en el InfoSlide se habla de contratos. Cabe destacar que estos contratos se dan por industrias más grandes, que son las que van a llevar a cabo el alquiler de estas personas. No estamos a favor de la trata de personas, ni de la trata de drogas, ni de ningún negocio ilegal, más bien estamos en contra de la guerra, pero consideramos que esta medida va a ser la más beneficiosa, transmitiendo un impacto muy positivo a estas mujeres y a la familia de estas mujeres, precisamente por esta razón. Ahora, vamos a nosotros impactar o vamos a hablar sobre 3 escenarios diferentes o 3 personajes diferentes, sobre las mujeres, sobre los soldados y sobre las personas en conflicto. ¿De acuerdo? Sobre las mujeres, que son las que están llevando a cabo el acto, sobre los soldados que están en la guerra, que como ya dijimos, muchas veces no tienen la culpa de permanecer en esa guerra porque pueden estar por fallas estructurales en su sistema, por trauma que ellos hayan vivido, por ser segregados por el Estado o por defender sus ideales. Incluso en muchos de los casos en esta guerra del Medio Oriente, la gente se ve obligada por una situación de guerra en la que las personas muy jóvenes se les da un fusil y se les manda a defender a su poblado, a su población, entre otros. Ahora, vamos a establecer nuestro primer argumento. Nosotros consideramos que esto se debe apoyar, porque en la medida en que nosotros apoyemos, generaremos una regulación de esto. ¿Una regulación a través de qué? A través de los diferentes organismos que lo van a estar apoyando. Puede decirse como un Estado o puede decirse como el grupo armado que está llevando a cabo el conflicto. ¿Por qué? Porque estos se van a ver en la necesidad de negociar precisamente con estas industrias de la prostitución y llevar a cabo tratos con esta industria. Ahora, ¿por qué nosotros apoyamos esto? Porque nosotros pensamos que apoyarlo significa promover esta actividad de la mejor manera, porque cabe destacar que esté o no esta promoción de esta actividad, van a seguir habiendo violaciones y va a seguir muriendo gente. ¿Qué cabe destacar dentro de este argumento de la regulación? Que obviamente van a haber mafias tanto de la industria como de otras industrias. Nosotros consideramos que si nosotros lo apoyamos, podemos generar un control por parte dentro de ellos. ¿Y por qué un control? Ya te lo va a dar César. Porque precisamente dentro de estas mafias se da una lucha de poderes en los que si nosotros participamos en esta lucha de poderes, vamos a tener cierto grado de influencia sobre estas industrias, las cuales a las industrias lo que le conviene es mantener su mercado y su mercancía para ellas poder perpetuarse. Quiere decir que ellas van a velar precisamente por el negocio y por mantener a sus mujeres precisamente para continuar ganando dinero. Pero, por favor, César, dime por qué no estás de acuerdo. Los países árabes no son solamente aquellos que están en conflicto, los países árabes también compensan algunos que están desarrollando. Estoy totalmente de acuerdo, César, así que si apoyamos la prostitución en estos... El problema es que está fuera de debate, César, porque en el InfoSlide se establece que esto es para los soldados y no hay soldados que utilicen este tipo de mercancía cuando no se encuentran en conflicto. Continúo con mi caso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estos son grupos armados. Entonces, nosotros consideramos que en la medida en que nosotros lo apoyemos, podemos generar un sentido de regulación en el cual transmitimos un mínimo de garantía, en el cual puede ser controlado precisamente porque vamos a estar atentos y vamos a estar conscientes de la lucha de poderes que se está llevando a cabo. Al nosotros tener esa información sobre la lucha de poderes, tanto del Estado como de los grupos armados, como de la industria también que se está llevando a cabo, nosotros podemos ejercer cierto control a través de estos contratos que se especifican en el InfoSlide, que van a terminar generando un mecanismo de justicia y reparación mínimo que nosotros consideramos que sigue siendo superior al principio de justicia y reparación que no se da en el caso de que no apoyemos este tipo de industria. Este mecanismo de justicia y reparación se da precisamente porque esto se lleva a cabo a la discusión pública, en el sentido de que si nosotros apoyamos y obviamente teniendo capacidad para regular esta situación, vamos a generar una discusión pública por parte de los diferentes sectores de la nación, que lo desarrollaré en mi siguiente argumento. Pero gracias a esta discusión pública podemos llevar a cabo la justicia, la cual es un compendio generado por la misma sociedad, en la cual somos nosotros los que participamos a través del diálogo para generarla. Si hay diálogo, podemos generar justicia. La discusión pública va a generar este diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Llamamos así entonces a la líder de oposición. Al líder de oposición. ¿Me escuchan bien? Sí, César, se te escucha bien. Perfecto. Voy a hacer un conteo de 3-0 para indicar el comienzo del debate.
Tres, dos, uno. El caso de la Cámara Contraria es completamente ridículo y fuera del debate. ¿Por qué? Porque hace una serie de definiciones que son ni siquiera falaces, son mentiras. Él define los países árabes como aquellos que están en conflicto, lo que pondría a países como Ucrania o Somalia dentro de países árabes. Eso es extremadamente ridículo, querido juez. Y yo lo voy a ayudar a entender qué es un país árabe. Un país árabe es sencillamente aquel que esté en Medio Oriente y que esté bajo la cultura considerada como árabe. También se puede considerar la religión musulmana. ¿Por qué hay que considerar la religión musulmana? Porque eso es algo necesario para este debate, ya que si hablamos de yihad sexual, también estamos hablando del yihad. El yihad se lo va a explicar por medio de que es un guerrero santo. Un guerrero santo es aquel individuo que busca promover y esparcir el Islam a la fuerza. El Islam es una religión que es practicada principalmente en Medio Oriente, pero también existe en otras partes del mundo. Y ahora vamos a pasar a analizar qué es el caso de la Cámara Contraria. Todo parte a partir de los países en conflicto. Pero los países árabes que están en Medio Oriente no son puramente países en conflicto. Solamente son algunos de ellos, como Afganistán, como Irak, como Siria. No todos los países árabes están en conflicto. Tenemos países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Bahrein, que se están desarrollando avanzadamente y están demostrando ser pilares de lo que puede ser el pueblo árabe. El caso contrario nos demuestra el problema que plantea el yihad sexual para los países árabes. Demuestra que los países en conflicto simplemente en retroceso, que ese es el caso que le voy a plantear. Pero vamos entonces a analizar su único argumento, que es el que se va a apoyar el yihad sexual para regular y promover de la mejor manera una práctica que ya se da. Y en vez entonces de perseguir la práctica, él plantea que debemos de regularla. Ok, pero hay que entender que no todos los países árabes están en yihad. Estar en yihad no es una práctica que establecen todos los musulmanes. El yihad es una práctica radical que surgió desde hace 30 años. Y con eso voy a iniciar con mi caso, que es el futuro del pueblo árabe. El Medio Oriente es una región que se encuentra en conflicto desde hace 30 años, debido al surgimiento del yihadismo. El yihadismo es el que ha generado el conflicto en varios países árabes. Eso no quiere decir que todos los países árabes estén en conflicto. Por medio de mi primer argumento, le voy a mostrar cómo el yihad por ende el yihad sexual simplemente son un problema y atacan el desarrollo del pueblo árabe en Medio Oriente y cómo este es percibido en el mundo. Mi primer argumento es, si se apoya el yihad sexual, se apoya el yihad. Hay varios países árabes que están notablemente desarrollados en comparación a sus vecinos, y eso es porque en estos países se combate y se reduce la presencia de los grupos yihadistas. En cambio, en esos países en donde sí los grupos yihadistas, inclusive llegan a posiciones de poder, son países en conflicto y que no están desarrollando. Eso es un problema para el principal actor de este debate, el pueblo árabe. ¿Ok? Porque este pueblo árabe, si se encuentra en constante conflicto, no va a poder mejorar y simplemente va a estar sufriendo constantemente. En cambio, en los países que están desarrollados, no hay un sufrimiento tan grande para el pueblo árabe. En lo contrario, en varias ocasiones ese pueblo es próspero, como es el caso de Arabia Saudita, donde el ciudadano promedio tiene una calidad de vida que está mejorando notablemente, en comparación a otros lugares donde sí hay prácticas más radicales, como fue el Estado Islámico, que va completamente va por la línea de la que establece la Cámara Contraria. Era un estado en donde se practicaba la esclavización, el yihad sexual, y se buscaba el conflicto con todos sus vecinos. Y si en los países árabes destruyeron este estado que buscaba promover el yihadismo, porque era notablemente contrario al desarrollo. Pero establece, Rafa, tu punto, rápido. Sí, César, tú sabes que justamente dice en las últimas noches de vida de estos soldados. Si no están en conflicto, ¿por qué un soldado tendría últimas noches de vida? Estos soldados son únicamente aquellos yihadistas sexuales los yihadistas sexuales son individuos que deciden seguir esta rama radical del Islam. Tal vez sea su última noche de vida, tal vez no, y eso no se sabe. Y el debate no es sobre si debemos de importarnos tanto por estos soldados yihadistas, sino por el pueblo árabe, que, como mismo establece la moción, apoyar el yihad sexual en los países árabes. Si los países que no están apoyando el yihad sexual
ya se están desarrollando, eso implica que hay un beneficio en no apoyar el yihad sexual. En cambio, los países que sí lo están apoyando están viendo una gran cantidad de prejuicios, y el que gana este debate es el que te demuestra la mayor cantidad de beneficios y perjuicios, y hasta ahora tú solamente planteas perjuicios y ningún beneficio para los países árabes, mientras que yo ya te los planteo. Si nosotros establecemos el yihad sexual en nuestros países ya desarrollados, vamos a instigar un aura de conflicto que es contraria a lo que se busca siempre para un pueblo, que es que el pueblo siempre busca la prosperidad. El ser humano siempre quiere estar bien, y si el ser humano no está bien, eso implica algo negativo para el ser humano. Así que tu caso ya de una plantea puros prejuicios para los países árabes, y por eso es que estás perdiendo el debate. Y ahora vamos a pasar a mi segundo argumento, que tiene que tratar con este sector de la población árabe, las mujeres. Si nosotros simplemente mantenemos a las mujeres como un esclavo sexual al que no van a generar un beneficio económico, la Cámara Contraria planteó la prostitución como un sector económico que puede ser desarrollado. ¿Verdad? ¿Qué beneficio genera la prostitución para una población o por un Estado? Solamente beneficia económicamente a los que son dueños de estas prostitutas, no al Estado ni una gran población. Y a su vez, de verdad, en muchas ocasiones esas prostitutas, esas mujeres no ganan ningún beneficio económico. Él habló de la familia de estas mujeres. Ya va, pero las prostitutas dentro de los yihads no se les da ningún dinero. Así que la familia de estas mujeres no van a recibir ningún beneficio económico, contrario a lo que podría plantear la Cámara Contraria. Y también me podrían decir, ya va, pero estas mujeres, si tienen sexo constantemente, van a parir hijos. Ok, y entonces yo pregunto, si obligas constantemente a una mujer a la fuerza a tener sexo, podría tener hijos, pero ¿qué hay de si dejas que la mujer pueda plantear un beneficio económico a través del trabajo? Es cierto, en los países árabes las mujeres tienen sus roles limitados, pero hay países en donde se está experimentando a darle más libertad a las mujeres, como es el caso de Emiratos Árabes. Las mujeres ya pueden manejar. El simple hecho de que una mujer puede manejar ya implica que puede tener un cierto trabajo, manejando carros, manejando taxis, etcétera, y eso sí le genera un beneficio económico. Después puede tener sexo con alguien bajo su propio consentimiento y tener bebés, porque tenemos que entender que los bebés pueden plantear un beneficio económico, pero en el mundo que nosotros establecemos, esos bebés más el trabajo que está haciendo la mujer sí es un beneficio económico, en contrario al caso de la Cámara de Gobierno. Posteriormente, mi compañero les establecerá definitivamente cómo ganamos el debate. Gracias por su intervención, líder de oposición. Llamamos al viceministro de Gobierno para que termine con su caso. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, Rafael. ¿Cuál es el problema de lo que está planteando el orador anterior? Y lo vemos en su primer argumento. Vamos a refutar su primera premisa, demostrando que todo lo demás que él está planteando está totalmente erróneo. Él nos dice, el yihad sexual es apoyar al yihad. Y si apoyamos al yihad, vamos a apoyar el conflicto. Y si apoyamos el conflicto, vamos a apoyar que estos países estén en guerra y tengan todas estas dificultades económicas. Yo le preguntaría al orador anterior, pero bueno, ¿el yihad existe en busca de dinero, de petróleo, de territorio o en busca de mujeres? Nosotros consideramos que es en busca de dinero, petróleo y no precisamente de mujeres, porque precisamente estos no se han llevado a cabo, estos conflictos, en zonas donde hay abundantes mujeres, sino en zonas donde hay abundante petróleo y hay abundante riqueza, y por eso es que esta guerra está existiendo. Por lo tanto, no hay ninguna relación entre apoyar el yihad sexual y apoyar al yihad como tal. De hecho, estoy seguro que si no existieran mujeres en este mundo, ellos seguirían buscando el petróleo precisamente porque lo que ellos buscan es el dinero, y eso se ha demostrado con el gran conflicto que ha explotado. Incluso la razón por la que se encuentra en el Medio Oriente es precisamente eso, y por qué no se encuentra en Latinoamérica o en el sur de África, porque precisamente no hay petróleo. Ahora, otra cosa que él viene y plantea el beneficio de los países árabes. Nosotros le vamos a plantear ese beneficio no tanto a los países árabes, sino a la población, precisamente en los argumentos que voy a explicar a continuación.
Él habla de que esto, con respecto a las mujeres, que es un beneficio más para las empresas que para las mujeres, y podemos estar de acuerdo en ese punto. ¿Qué es lo que consideramos nosotros? Que nos encontramos en una situación de conflicto, como ya le dije en mi punto de información, demostrando que sí estamos en una situación de conflicto, porque en el InfoSlide se dice que estos soldados están en sus últimos días de vida. Si están en sus últimos días de vida, significa que van a morir dentro de algunos días. No se trata de una cuestión de que quizás mueran y quizás no. Se trata de que es evidente que esta moción nos invita a debatir en situaciones de conflicto. Por lo tanto, el caso de César queda totalmente fuera de debate. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nosotros consideramos que estas situaciones de conflicto, estas empresas que llevan a cabo este acto del comercio con estas mujeres a través de contratos que establece nuestro InfoSlide, van a verse beneficiadas por el hecho de que se encuentran en una situación de caos, y ellas van a crecer y van a ser beneficiadas de igual manera, nosotros participemos con ella o no participemos con ella. ¿Qué es lo que yo planteo en mis argumentos? Que en la medida en que nosotros apoyemos esto a partir de diferentes medidas, como por ejemplo la legalización, o como por ejemplo la vigilancia, o como por ejemplo participar con ellos para que se establezca una lucha de poderes que sea más justa, nosotros vamos a tener un beneficio mayor para las mujeres, porque precisamente podremos participar en esta regulación, de modo que las condiciones no sean inhumanas para las mujeres que están participando allí. Y si nos plantearan que ya de por sí las condiciones son inhumanas, nosotros con nuestro caso demostramos que van a ser un poquito menos inhumanas. Por lo tanto, nosotros seguimos causando un gran impacto de mucha relevancia dentro de estas mujeres, porque si ya viven con condiciones inhumanas, hacerlas un poco más humanas va a ser beneficioso para ellas. Además, viene y nos habla de que a estas mujeres no se les paga, no se les da dinero. Eso es totalmente falso, César, porque esto se maneja por empresas que llevan a cabo este tipo de comercio, en los cuales sí se les paga a las mujeres en primer lugar, porque no todos los países se encuentran en la misma intensidad de conflicto y no todas las empresas funcionan de la misma manera. Y en segundo lugar, porque ya el InfoSlide establece que estos son contratos matrimoniales, y en estos contratos matrimoniales se le garantiza una parte del pago a estas mujeres y son temporales, no duran para siempre, César. No es una esclavitud sexual, que es lo que tú estás tratando de plantear, que ya de por sí en la guerra existe, pero estamos hablando de algo totalmente diferente. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con Holanda? Que en Holanda se legalizó la prostitución, y precisamente gracias a ello se pueden llevar medidas de control dentro de las prostitutas, y esto les permite tener un control de sanidad, un control de salarios, entre otros casos, que termina siendo muy beneficioso para ellas. Pero además, el argumento de mi orador anterior, en el cual nosotros planteamos una justicia y reparación en la medida en que haya discusión pública. Y precisamente, continuando con el caso anterior, esta discusión pública se da en la medida en que nosotros demos a conocer esto y apoyemos este hecho que inevitablemente se va a dar. Pero en la medida en que nosotros participemos desde adentro y tomemos control dentro de los poderes que ejercen una influencia sobre cómo llevar a cabo las medidas que van a llevar a cabo estas industrias, o estos grupos terroristas, o estos estados que se encuentran en conflicto, nosotros podremos participar generando un indicio de justicia dentro de estas organizaciones. Si nosotros nos hacemos la vista gorda y nos hacemos indiferentes a lo que sucede, es más difícil ejercer la justicia, precisamente porque nosotros no tenemos nada que ver. Lo que plantea César es hacerse la vista gorda ante esto que está sucediendo, y todas las injusticias que están ocurriendo van a seguir ocurriendo. Ahora, mi siguiente argumento: salir de la situación. ¿Qué es lo que sucede? Que ellas y sus familias atraviesan una situación horrible, espantosa, se encuentran en hambre, se encuentran asediadas ante bombardeos. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que la familia y ellas tengan la posibilidad de salir de esta situación, precisamente aunque sean pocas personas. Además, una reserva que voy a hacer: en el caso de que estas mujeres no fueran pagadas, sino que fueran esclavas sexuales, aquí no hay nada que debatir, porque precisamente no hay ningún beneficio que nosotros podamos sacar como para apoyar a que se lleve a cabo la esclavitud sexual. Por lo tanto, César, estás desviando demasiado el debate hacia tu favor y lo estás desbalanceando el debate. Continúo con mi argumento: salir de esta situación. Nosotros consideramos que si apoyamos a las mujeres en este sentido, podremos apoyar a sus familias y podemos apoyar a los que se encuentran en su entorno, generando que sea para ellas más fácil salir de esta situación. Precisamente, ¿por qué? Porque van a tener la posibilidad de salir con material económico, no te doy el punto, César, no tengo tiempo, o con contactos, precisamente por el hecho de que van a verse inmiscuidos en esta industria que produce mucho dinero, por lo que van a ser pagadas. Esto facilita que ellos transmitan dinero a sus familiares, que en esta situación de crisis, poca cantidad de dinero significa mucho, porque hay una crisis social generalizada. Por lo tanto, con poco dinero estas personas van a poder hacer mucho, van a poder conseguir comida, van a poder salir de esta situación, lo que genera un impacto muy fuerte sobre sus familias. En el caso de que ustedes a nosotros nos digan que no, que estas mujeres van a morir, o que van a morir o que se van a ver en condiciones de esclavitud, nosotros consideramos que sigue habiendo este escenario,
que este es un trabajo duro, pero que se ha demostrado que está bien remunerado precisamente porque estas industrias consiguen una cantidad de dinero enorme precisamente por esta razón. Y nosotros, queriendo regularlo, vamos a poder controlar en parte la cantidad de dinero que llega en este sentido. Nuestro último argumento es con respecto a los soldados. Esto significa un desahogo personal y emocional hacia los soldados, que como ya dijimos, muchos de ellos son obligados a participar en esta guerra. Ellos también tienen derechos humanos y también tienen necesidades. No todos ellos son locos y asesinos. Hay muchos que se encuentran huyendo del Estado, como ya planteamos, defendiendo sus ideales. Se encuentran allí por circunstancias que no pudieron controlar, o por traumas de infancia, o por fallas estructurales dentro del mismo Estado. Por lo tanto, no es responsabilidad total de ellos, sino que el Estado tiene que asumir una cuota parte. Ahora, ellos tienen también una necesidad de desahogo personal. Gracias a esta medida les facilita este desahogo personal, que en esta guerra ayuda a levantar su moral e invita a ellos a luchar precisamente por sus ideales y a mantener en este sentido la moral en alto para que no se debilite su estructura mental, de modo que es un beneficio para ellos que muchas veces no tienen esta responsabilidad. Por esta razón, por nuestro argumento de la regulación, por nuestro argumento de sacar a la familia de esta situación y por el bien de los soldados, debemos apoyar esta medida. Muchas gracias, Rafael. Llamamos al vicelíder de oposición a que establezca su discurso. Ok. Voy a hacer lo mismo, control 3-0. Tres, dos, uno. El caso contrario es bastante vergonzoso. ¿Por qué? Porque él nos habla de que solamente podemos tratar en el ambiente del conflicto porque eso es lo que nos establece la moción. Pero si la moción habla de los países árabes, entonces el debate es hablar de los países árabes. Si los países árabes no son solamente aquellos países en conflicto, entonces ahí ampliamos el debate. Y demuestra el cómo la Cámara Contraria solamente debate en un caso y debate en un solo mundo. Y no solamente eso, sino es el peor mundo posible. Pero nosotros jugamos en varios mundos, en los mundos que hay en los países árabes. Pero ahora vamos a plantearnos lo que planteó en su último discurso. Él plantea que hay una situación de conflicto, que estos individuos están a juro en sus últimos días. El Infoslide establece que ellos van a actuar como si se tratara de sus últimos días, así que tal vez, últimas noches de vida, así que tal vez o tal vez no están en sus últimas noches de vida. Y plantea que las mujeres van a ser remuneradas porque están en un contrato matrimonial, pero el mismo Infoslide dice, sin embargo, algunas mujeres son obligadas técnicamente a convivir con guerreros radicales. Si son obligadas a vivir, ¿de verdad tú esperas que le vayas a dar un contrato y darle dinero a alguien a que estás obligando a vivir contigo? No, eso es esclavización sexual. Y por eso es que nosotros, si hablamos de esclavas sexuales, y por eso es que nosotros, si estamos hablando dentro de debate, contrario a la Cámara de Gobierno, ellos nos hablan de que va a haber una discusión pública, va a haber justicia y reparación, nunca explican cómo lo va a haber. En lo contrario, nosotros ya planteamos cómo no hay justicia ni reparación para los individuos que están en este conflicto, hombres y mujeres. Y ellos nos dicen que nosotros nos hacemos la vista gorda, pero planteamos el caso del Estado Islámico y cómo los países árabes desarrollados no están haciendo la vista gorda con el yihadismo. Están peleando en contra de él y lo están aplastando. Él dice, las mujeres van a salir de la situación, van a poder tener comida y es un trabajo duro y bien remunerado. Eso es una mentira. Ni siquiera dice cómo de verdad es algo que está pasando. Pues es algo que no está pasando. ¿Y por qué no está pasando? Estas son mujeres que son obligadas a trabajar para estos individuos, los yihadistas. Lo que me conecta con su tercer argumento, el desahogo de los soldados, que son soldados que están peleando por sus ideales y que les establece como aquellos que tienen problemas mentales, inclusive, que tienen traumas previos y que tal vez son perseguidos. No, el yihadismo es una ideología que establece que los individuos van a esparcir y promover el yihad por el uso de la fuerza, por medio del ataque a los infieles. O sea, tú vas a declarar la guerra a esos individuos que no siguen el Islam, y ni siquiera el Islam en general, sino tu corriente del Islam, que es la yihadista. Y a su vez, les vas a ofrecer o te unes a mí o te mueres. Y con el caso de las mujeres, ni siquiera tienen oferta, las esclavizan a juro. Hay ejemplos de esto, claramente. El Estado Islámico, cuando comenzó a esparcir su territorio, cada vez que encontraban mujeres y niñas, las agarraban, las esclavizaban y las obligaban a ser esposas de varios jefes. Y eso es otro caso curioso. Él plantea que esto es el desahogo para todos los soldados. No, en muchas ocasiones los soldados que son utilizados como carne de cañón y fueron obligados a entrar en el conflicto, que es algo que admitimos, hay soldados que son obligados a pelear por los yihadistas, no se les suele dar beneficios. Son esclavos al igual que las mujeres.
¿ok? Son simplemente esclavos a los que les das el arma y los obligas a pelear a menos que matas a toda su familia. Así que los únicos que tienen un desahogo son los líderes, que de verdad entraron voluntariamente a ser yihadistas. Y otra característica de los yihadistas es que son individuos que suelen ser intolerantes y suelen ser bastante psicóticos debido a que están dispuestos a asesinar a cualquiera que no siga su religión. Y eso es claramente un rasgo de la sociopatía, el hecho de no poder relacionarte con otros. Y ya entendemos que estos individuos yihadistas voluntarios sí tienen varios problemas mentales y por lo tanto no son una demostración positiva de lo que es el pueblo árabe. Lo que me conecta con mi tercer argumento, que es la percepción del exterior, ¿ok? Hay que entender que los países árabes no son los únicos en el mundo. En lo contrario, son una pequeña minoría de lo que es todo el mundo. Y todo el mundo ve lo que pasa en los países árabes en conflicto y les parece bastante desagradable. Si tú le dices al mundo, mira, yo te voy a matar si no sigues mi religión, al mundo no le va a gustar eso. Y es un mundo bastante poderoso. Vamos a analizarlo. Están los países occidentales por un lado. Son países que buscan promover ideas liberales y gobiernos liberales y que en su mayoría no siguen la religión musulmana. Por lo tanto, ya los yihadistas le están declarando la guerra a ellos. Tenemos ejemplo de esto. El ataque del 9/11, que fue que se destruyeron 2 edificios importantes en Estados Unidos. Ahí estás amenazando directamente a la nación más poderosa del planeta, Estados Unidos, que tienen al ejército mejor capaz del planeta. Y este ejército eventualmente invadió un país musulmán debido a ese ataque, ¿ok? Y después invadió Afganistán y está actualmente peleando con los talibanes, que son rama de yihadistas. Y entonces ya estamos demostrando que los países occidentales están dispuestos a atacar a los países árabes si estos siguen la corriente yihadista. Ahí vemos un perjuicio de que los países árabes apoyen el yihad sexual y por ende también se apoya el yihad, porque estos van a ver que el exterior, los países occidentales, los van a atacar. Y si un país te ataca a ti y es un país mucho más poderoso que tú no vas a poder con él. Y ahora vamos a ver el otro lado del mundo. Si nos dicen, ya, pero son solo estos países y tal vez estos países no les importa. Vamos a analizar a China y a Rusia, que son los otros de los países más poderosos del mundo y que no siguen las mismas corrientes de pensamiento que estos individuos. Rusia ya ha declarado públicamente que va a pelear contra el yihad y el terrorismo. Por lo tanto, ya se entiende que estos no son individuos que sean muy amigos de los yihadistas. Y China persigue actualmente a los pobladores musulmanes dentro de su país al acusarlos de terrorismo. Si ya vinculamos el terrorismo con los yihadistas, a los yihadistas esparcir el conflicto para propagar su religión, entendemos que son uno y el otro. Los yihadistas son terroristas, por lo tanto los chinos también los persiguen. Y también podríamos hablar inclusive de la India, otro país poderoso que también persigue musulmanes, ya que ellos también han recibido ataques de extremistas musulmanes. Y ahí es que entendemos que todo el mundo ve problemas con el yihadismo. Y si los países árabes apoyan el yihadismo, van a entrar en conflicto con todo el mundo. Y eso es negativo para los países árabes y para la población árabe, que es el principal actor de este debate. Y entonces ya ahí vemos una cantidad de perjuicios para el mundo árabe. ¿En qué forma? Primero, en el conflicto interno que genera el yihadismo y el yihadismo sexual. En el recorte que se hace a la población al tratarla como una simple esclava, contrario a lo que dice la Cámara Contraria, de que van a ser bien remuneradas. En la mayoría de los casos, estas mujeres son simplemente esclavizadas al no entregarse voluntariamente. Y en los casos en donde se hacen contratos matrimoniales obligados con estas mujeres, no son remuneradas, simplemente son obligados a vivir en una casa, contrario a lo que podría decir la Cámara Contraria. Y por último, entendemos que el mundo no está a favor del yihadismo. Y si en los países árabes deciden apoyar el yihadismo para entrar en conflicto con el mundo, lo que es un perjuicio para estos debido a que se ha generado conflicto. Y esa es la palabra por la que nosotros ganamos este debate. Demostramos que el yihadismo no es conflicto. Tiempo. Muchas gracias, vicelíder de oposición, por cerrar el debate en cámaras altas. Llamamos al extensionista de gobierno para que dé paso al debate en cámaras bajas. ¿Me escuchan? Sí. Aló, aló, aló. Ok, voy a poner el cronómetro un momento. Y comenzamos. Ya. Ajá. A la cuenta de 3. 3, 2, 1. Bueno, primero voy a hacer una serie de refutaciones al orador anterior. César, primero que nada, los terroristas están en todos los países árabes, así no estén directamente en conflicto. Y por lo tanto, el terrorismo afecta a todos y cada uno de los países. Estos guerreros santos, que es lo que nos habla el InfoSlive,
y por tanto el yihad sexual está o en todos los países árabes, o incluso, tal vez no en todos los países árabes, sí la gran mayoría de los países que no están en conflicto, como el caso de Qatar, Arabia Saudita Irán, disculpa, si apoyan al terrorismo de una u otra forma, porque hay diferentes facciones terroristas, no es solamente una. Entonces, directamente, si todo este tema del terrorismo y el yihad sexual involucra a todos los países árabes. Tú, la dicotomía que quieres plantear no existe, no es tal. Asimismo, nos hablas de que apoyar el yihad sexual es apoyar el yihad, no nos explicas la relación lógica de esto en ningún momento. Y segundo, cuando nos habla de que, en tu segundo argumento, de que los países árabes no pueden apoyar esto porque entrarían en conflicto con los demás países y todo esto, es que la moción no te pide que sean los países árabes los que apoyen el yihad, sino dentro de esos países árabes. La moción te dice es esta casa apoyaría, no que esta casa siendo los países árabes apoyaría. Por lo tanto, está fuera de debate. Ahora, quiero aclarar varias cosas. En primer lugar, quiero decir que el principal problema aquí, dentro de toda esta moción, sí es el yihad sexual, pero el yihad sexual es una consecuencia de un acto muchísimo más allá, de algo que involucra no solamente a los países árabes, sino que involucra a todo el mundo y que toca a todos y cada uno de los actores que han sido mencionados, tanto en InfoLive, en la moción y por los oradores anteriores. Y este problema es el terrorismo. La moción tal vez no lo dice textualmente, pero cuando hablamos de guerreros santos, y ya con la explicación que nos dio César anteriormente del yihad, estamos entendiendo que son los guerreros santos, son aquellos que llevan a cabo actos terroristas para instaurar directamente ¿cómo se llama? Este califato, es decir, el forma de gobierno específica y de administración del Islam dentro de todos los demás países, y es llevado a través de la fuerza y a través del terror, por eso se llama terrorismo. Es decir, ya va, César. Bueno, sí, te lo di de una vez, ¿cómo estás esto? Adelante. Pero te estás diciendo que si hay un nexo causal entre el yihad y el terrorismo y el yihad sexual. Así que admites que sí te dice el nexo causal, al decir que te dice también la explicación del yihadismo. Claro, pero no es apoyar, tú no explicas el apoyarlo directamente, cómo apoyar uno es apoyar al otro. Yo te voy a explicar cómo apoyar al yihad sexual es precisamente ir contra los mismos terroristas, porque es algo que se va a llevar en su contra y que va a facilitar eliminar el terrorismo. Por ahí va a ir mi caso, ya te lo voy a explicar más adelante. Entonces, tenemos que, una vez entendido que el terrorismo es un problema global que no solamente afecta a los países, afecta a los países internos porque son actos cometidos primero. Ellos quieren tomar primero la región donde están ubicados a través de los actos terroristas, a través de actos de fuerza, matando gente, intimidando, en esos países árabes. Vamos a suponer Afganistán, Siria, etc. Y posteriormente irlo llevando a los demás países. Y precisamente atacar a los países que le llevan la contraria, como los países occidentales. Por eso se cometen actos terroristas en esos otros países, como puede ser Estados Unidos, como puede ser Europa, etc. Por lo tanto, es un problema que toca a todo y cada uno de los actores, porque afecta también a las poblaciones de todos y cada uno de esos países, afecta a las mujeres y afecta directamente incluso a los soldados que mencionó Rafa al inicio, porque muchas veces sí se ven obligados a todo esto. ¿Qué pasa con esto? El terrorismo requiere 3 cosas claves para llevarse a cabo: tiempo, energía y dinero. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esto? Y es precisamente el nombre de mi primer argumento: usar las debilidades en contra del otro. Estamos hablando de que el mundo le ha declarado la guerra al terrorismo. Como ya explicó César anteriormente, todos y cada una de las principales potencias del mundo, incluso los mismos países árabes internamente, o los demás países, ven el terrorismo como una figura negativa que afecta a su propia seguridad y a la seguridad de sus ciudadanos, por lo ya explicado anteriormente. Entonces, estamos en guerra contra el terrorismo. Todos los países, casi todos los presidentes del mundo están de acuerdo con esto y casi toda la población del mundo está de acuerdo con esto. Entonces, algo importante aquí es que en las guerras, precisamente, podemos utilizarlo como, más o menos como se usa en las artes marciales, utilizar la fuerza y las debilidades del otro en su propia contra. Como ya había dicho, el terrorismo requiere tiempo, energía y dinero para llevarse a cabo. Si nosotros apoyamos el yihad sexual y que ellos lo sigan cometiendo, en primer lugar, ellos lo van a seguir cometiendo, como lo dijo Rafa, sin importar si los otros lo apoyamos o no. ¿Qué es lo que podemos sacar nosotros? De algo negativo podemos sacar algo positivo. Ellos van a utilizar entonces el tiempo y el dinero, invertirlo directamente en estas otras actividades con las mujeres que son las víctimas del yihad sexual. De esta forma estarían utilizando 2 de los recursos valiosos para poder, que no la usarían en terrorismo para estos, estarían debilitando a sí mismos. Y en otro caso, además, sería la energía. Al tener relaciones sexuales, las personas muchas veces terminan más debilitadas
de cómo está en una primera instancia, e incluso muchos hombres pueden terminar enamorados, impregnados de alguna forma de estas mujeres precisamente con las que tuvieron relaciones sexuales anteriormente. Si es una noche previa antes de cometer un acto terrorista o de ir a batalla, todo esto, el haber perdido tiempo haciendo esto, el haber perdido energía y el haber perdido dinero, que ya no puedes comprar tantas armas y todo, o aparatos para cometer estos actos terroristas, termina debilitando precisamente a estos terroristas. Entonces estamos viendo cómo a través de un acto cultural propio de ellos y que ellos creen que esto es algo que los fortalece, nosotros en Occidente y en el resto del mundo, porque también los rusos y los chinos les conviene eliminar el terrorismo, estaríamos utilizando una de sus debilidades en su contra. ¿Para qué? Precisamente para poder combatirlos más fácilmente. Al estar más débiles, al no tener con tanto tiempo, al no tener tantas armas, al no tener tanto dinero, tanta logística, etcétera, son más débiles. Al estar más débiles es más fácil eliminarlos. No vamos a decir que esto es prácticamente la respuesta para eliminar los terroristas, no estamos queriendo decir esto, pero sí es algo que los puede debilitar un poco más, es algo que nos favorece y nos favorece a todo el mundo. Entonces, de esta forma estamos impactando a diferentes actores, estamos impactando la raíz principal del problema, que es el terrorismo en sí mismo. Estamos favoreciendo ¿por qué? Y entonces, ¿por qué serían los países árabes? Porque los países árabes, como expliqué anteriormente, son las principales víctimas de este terrorismo y es precisamente donde se localizan la mayoría, por no decir casi su absoluto, de los guerreros santos que nos mencionaba anteriormente. Entonces, estamos beneficiando al Estado, a todos los estados del mundo que están combatiendo a los terroristas, estamos favoreciendo a los países árabes porque al eliminar el terrorismo, estos países pueden llegar a mayor estabilidad porque ya no van a tener ataques contra su institucionalidad y contra sus ciudadanos. Estamos favoreciendo a las mujeres porque a la larga se van a ver beneficiadas si logramos eliminar el terrorismo, ya que no van a tener este ambiente que nos describía anteriormente Rafa, en el cual todos se ven sumergidos en la pobreza por la inestabilidad política. Y más adelante profundizaré un poquito más en mi discurso. Muchísimas gracias. Gracias, extensionista de gobierno. Llamamos a la extensionista de oposición. ¿Me escuchan? Sí, te escucha bien. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Sí, sí. Sí. Ok, entonces voy a hacer una cuenta regresiva de 5 a 1 y empiezo. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, voy a comenzar mi discurso como extensionista de oposición, refutando algunas cosas que se dijeron dentro del discurso del extensionista de gobierno. ¿Qué pasa con el extensionista de gobierno? Vamos a empezar desde... Realmente dio unas refutaciones hasta el líder de oposición, que realmente no tuvo mucho sentido, ya que él quiso explicarlo, quiso refutar explicando su caso. Lo que pasa es que su caso es muy endeble y no tiene realmente nexos lógicos entre sí. ¿Cuál fue el caso del extensionista de gobierno? Nos habló que al apoyar el yihad sexual vamos a poder derrotar al terrorismo. Sin embargo, las cosas que nos dijo fue que el terrorismo necesita otras cosas, necesita tiempo, necesita dinero, necesita tiempo, necesita dinero principalmente, que es lo que habló. Entonces, nos habló acerca de que hay que utilizar las debilidades de los otros y que las personas, estos terroristas, van a tener que utilizar tiempo y van a tener que invertir tiempo en este yihad sexual. Entonces, por eso ellos se van a sentir más débiles y entonces van a enamorarse de las personas y eso no tiene ningún tipo de sentido. Primero que nada, no necesitas mucha energía ni mucho tiempo para ponerte una bomba y para explotarte y eso cuenta como yihad. Y segundo que nada, segundo, estamos hablando que es de la última noche. Lo que voy a explicar dentro de mi caso es realmente cómo funcionan estos contratos matrimoniales temporales a los que estas mujeres son puestos. Después nos habló, y en general nos quiso explicar, cómo esto va a ayudar a derrotar al terrorismo dentro de los países. A cuenta, él nunca nos explica, vuelve a hablar y habla que el problema real dentro de esta moción es el terrorismo, que el problema real dentro de esta moción no es el terrorismo para nada. La moción dice, esta casa apoyaría el yihad sexual en los países árabes. A pesar de que el terrorismo es parte de esto, ya que nos ayuda a hablar y explicar el yihad, no es realmente los problemas. Es decir, el terrorismo, a pesar de que es una pequeña causa a la que podemos hablar y a la que podemos afincarnos, no está dentro de los actores principales. Por lo tanto, esto que habló del terrorismo como un actor principal no tiene sentido, lo que tumba ya la mitad de su caso. Vamos a hablar un poco de los otros actores que dijo. Habló de los países árabes, entonces esto va a ayudar para que derrotaran al terrorismo, pero como ya dijimos, esto no tiene sentido, ya que no tiene nexos causales y ya que esto, en tal caso, va a ser un daño tan mínimo al terrorismo que podemos decir que no tiene ningún tipo de impacto real, así que eso no tiene impacto. Y realmente nunca nos habla acerca de las mujeres, que es alguna de las cosas principales que
se habla en las cámaras altas y que es una de las cosas principales de las que tenemos que hablar dentro de esto. Terminando con esto del extensionista de gobierno, vamos a hablar un poco acerca del caso. ¿Qué pasa? Se ha hablado dentro de todo este debate, se han hablado de los países árabes, hubo un gran choque arriba dentro del, que después va a explicar mi látigo, acerca de los países árabes que son y no son, pero no hemos hablado de lo importante. Vamos a tomar países árabes no solamente como una definición geográfica. Vamos a hablar de lo importante de los países árabes. La mayoría de estos se rigen por el Corán. Y estos guerreros santos, de los que se ha hablado tanto, son estos guerreros que deciden dar su vida o deciden dar su tiempo para para su religión, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto del Corán? Vamos a hablar acerca de estos contratos matrimoniales temporales. Se ha hablado mucho allá arriba acerca de las empresas, que entonces va a haber empresas que van a agarrar esto va a ser como la prostitución. No, para nada. ¿Quiénes hacen estos contratos matrimoniales temporales? Los hacen las mismas familias, porque recordemos que dentro del Corán tenemos una figura paternal, superior, que se encarga de todas las personas de su familia, que tiene total control sobre ellas, especialmente las mujeres, ya que recordemos que el Corán y estos países árabes tienen un machismo intrínseco que es muy complicado de sacar. De hecho, poco a poco se ha intentado modificar algunas cosas que es lo que hablarles un poquito más adelante, pero hablando de estos contratos matrimoniales temporales. ¿Qué son estos? Hay dos opciones dentro de estos contratos para las mujeres. Una, que son obligadas, es decir, que tu familia te obliga a hacerlo obligatoriamente, porque tienes que hacerlo porque tu familia tiene control sobre ti, es decir, no puedes ni siquiera decir, mira, yo no quiero hacer esto. Y otro, que es que ella está obligada espiritualmente, por decirlo de alguna manera, a complacer a este guerrero santo, a poder darle lo que necesita, ya que él está peleando por el Dios. Entonces tenemos dos tipos de consentimiento que da la mujer, que puede darlo, sin embargo, realmente son consentimientos obligados, los cuales los erradican totalmente. Entonces estamos hablando de el terrorismo, estamos hablando del terrorismo, vamos a ponernos un poco con esto. ¿Qué pasa con estos dentro del InfoSlide? Nos hablaron de que eran las últimas noches de vida. Sin embargo, estas últimas noches de vida no siempre pasan en la puerta de su casa, no siempre son así. Por ejemplo, ¿qué pasa con esos yihadistas que van y se van a explotar a Francia, se van a explotar a Estados Unidos? ¿Dónde pasan ellos su última noche? Lo suceden allá. Entonces tenemos estas mujeres que entran en estos contratos matrimoniales, que recordemos que un contrato matrimonial es que tú le perteneces a la otra persona, así sea temporal, que después hablarles un poquito de por qué la temporalidad de esto, que arriba se tomó como que, bueno, solamente por un momento y después te vas. No. Es decir, tú firmas este contrato y tú le perteneces a esa persona, y esa persona te puede llevar a donde ellos vayan a pasar su última noche para completar el yihad sexual. Sin embargo, entonces esto no es dentro de su casa, no es que ellas van a poder volver. Estamos hablando de que fácilmente este yihadista, este terrorista puede decir, bueno, yo no voy a dejarle a ella que puede tener información, así que la voy a asesinar antes de irme a explotarme o antes de ir a establecer mi acto terrorista. O que simplemente sean para que sean encontradas después por organismos oficiales que no se van a tratar, porque todos sabemos cuál es el perjuicio hacia el yihad a través del mundo. Entonces estamos hablando de que estos prejuicios son inminentes y son gigantes dentro de la mujer, porque no solamente le estamos atentando contra su seguridad personal, ya sea dentro de su país o fuera de los demás países en donde ellos estén, ya que no podemos garantizarla, sino que estamos hablando de los traumas negativos que va a tener sobre ella y sobre su familia, porque no es que estas personas van a poder venir y van a decir, bueno, está bien, yo entonces voy a darte dinero para esto. No, recordemos que esta religión es una religión muy dada, es decir, hay un patriarca que puede decir, yo te voy a dar a mi hija para que puedas cumplir yihad sexual con ella en tu última noche, y ellos van a considerar que eso es suficiente, ya que se lo están dando a su Dios de alguna manera. Por lo tanto, no necesariamente tiene que haber un intercambio de dinero entre esto, sino que puede simplemente dársela, ya que eso va a ser como podría ser el diezmo dentro de la religión cristiana, por ponerlo de alguna manera. Entonces, estamos hablando de que van a haber los perjuicios de la mujer. ¿Qué otra persona puede ser perjuiciada por esto? Estamos hablando de que también van a ser afectados los países árabes, no solamente en la percepción, como se habló antes, en la percepción que los otros países van a tener de ellos, sino también dentro de su religión, ya que esto va poco a poco a socavar las cosas que están haciendo dentro de ellos. Entonces, ¿por qué no queremos apoyar esto? No queremos apoyar esto porque al decir que está bien, al decir que se puede todavía hacer, eso va a hacer que todavía esté más intrínseco. ¿Por qué las mujeres ahora pueden manejar? ¿Por qué las mujeres dentro de la religión musulmana pueden manejar? Porque pueden leer, porque ahora pueden estudiar. Porque poco a poco dejó de ser socialmente aceptable que se hicieran estas cosas. Y como la religión cristiana, por ejemplo, que muchas cosas que se hacían antes ya no son aceptablemente ahorita y tuvieron que ser eliminadas. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a apoyar esto? Porque al no apoyar esto, estamos poco a poco haciendo que las personas puedan, que esto poco a poco pueda cambiar para poder hacer que haya más beneficios para las personas, para las mujeres y para la religión en general. Muchas gracias. Gracias, extensionista de oposición. Llamamos al látigo de gobierno para que termine con los discursos de la bancada.
¿Me escuchan? Sí, te escucho bien. Aló. Ah, ok, pensé que me había caído. Ya, un momento. Ok, a la cuenta de 3. Creo que alguien tiene el micrófono encendido, no sé. Ok. 3, 1, 2, 3. Mira, Sara, varias cositas sobre tu discurso. Luego de refutarla a ella, pasaré a reforzar el mío y diré después por qué gano en cada una de las clases que se han producido en el debate. Mira, el terrorismo es un problema que se lleva más allá de solo explotarte con una bomba en París. Llevan guerras, llevan diferentes guerrillas internamente. Y este es el principal problema, eliminar estas guerrillas. No es tanto que huele una casa en Francia, sino eliminarlas después de sus zonas, de su núcleo principal, que es en estos países árabes. Mira, el terrorismo además está implícito en la moción. ¿Por qué? Porque el Infoslide nos habla de los guerreros santos. Y los guerreros santos son aquellos que llevan a cabo estos actos de yihad sexual y el yihad en sí mismo. Si eliminas el terrorismo, eliminas el yihad sexual. Y el yihad sexual es el problema micro dentro de lo macro. Además de esto, mira, tú me hablas de que lo que nosotros proponemos de gobierno va a ser algo más intrínseco. Mira, no. Estos terroristas ya son bastante radicales, tan radicales que tú mismo dices que están dispuestos a suicidarse en nombre de su religión, y es algo que sí llegan a cometer, o incluso están dispuestos a disparar y a hacer toda clase de actos criminales en nombre de su religión. Entonces ya son lo suficientemente radicales. Si alguien les da el visto bueno o los rechaza, no es que se van a radicalizar más, porque no es posible. Entonces, además nos hablas de los avances de los países de las mujeres y todo esto, en los países árabes, pero que esto es el Estado el que le da estos permisos a las mujeres. No son los terroristas. Los terroristas van a seguir haciendo esto. Nosotros les digamos que sí o que no. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos desde el gobierno? Es precisamente que en caso de que, como no podemos evitar que ellos lo hagan, porque primero tendríamos que eliminar el terrorismo, entonces vamos a apoyar esta práctica que sí puede ser deplorable. ¿Pero para qué? Para un bien mayor, para algo muchísimo más importante, que es eliminar el problema de raíz, que es el terrorismo. Nosotros no estamos diciendo que vamos a eliminar por completo el terrorismo con esta medida, pero sí es una medida que va a ayudar a debilitarlos. Entonces, ¿qué es lo que nos dijo Sara cuando me estaba refutando directamente? Ella me decía que no mencioné a las mujeres, pero sí lo hice, ya de todas maneras lo voy a reestructurar ahorita. Me dice que, y algo que me gustaría decir es precisamente que son los países árabes. También es un actor importante dentro de la moción, y por algo lo menciona la misma moción. Entonces voy a recapitular todo lo que dije anteriormente. César, voy a recapitular todo lo que dije anteriormente. O bueno, dámelo ahorita antes de recapitular, porque lo malgaste no. Ciertamente, al admitir que los países árabes son el principal actor de esta moción, admites que nosotros tenemos el mayor impacto en este debate al hablar de los países árabes como lo más importante. Exactamente, es que ellos son uno de los actores. Yo estoy mencionando a todos los actores posibles, y te lo he dicho anteriormente. Pero ya sabes por qué estoy a favor de que se debate también incluso en los países árabes. Nuevamente, el terrorismo es un problema que afecta a todos los estados del mundo, especialmente a los países árabes, porque las guerras que estos llevan y los ataques que estos llevan son principalmente dentro de estos propios países. ¿Qué pasa? Esto crea gran inestabilidad porque se atenta contra la institucionalidad y contra la misma población del país. Al hacer esto, la gran parte de la población se ve vulnerada. Todo el problema que nos había traído Rafa anteriormente entra aquí. Esto de la pobreza estructural, de la falta de educación y todo esto. ¿Qué pasa con eso? Cuando tomas esto, muchísimas personas se ven en la necesidad de llevar a cabo este yihad sexual, en el caso de las mujeres o en caso de los mismos hombres que se ven beneficiados de prostituir a las mujeres, y también se ven beneficiados muchísimos y se ven perjudicados los soldados que son obligados a través de la fuerza a cometer actos terroristas. Entonces vemos como todos y cada uno de los problemas que se han tocado aquí provienen del terrorismo, e incluso la yihad sexual es una forma, es una forma prolongada más allá es una consecuencia más allá del terrorismo. Entonces, ¿cuál es el problema? Al utilizar el yihad sexual, y el por qué apoyar el yihad sexual es porque ellos van a malgastar tiempo, van a malgastar dinero en precisamente estos actos sexuales que pueden durar días, como dice la misma Infoslide, en esto. Es tiempo de preparación y es dinero que utilizan que malgastan y no lo utilizan en terrorismo. Esto es una ventaja precisamente a la hora de combatirlo.
Y además la energía, los soldados pueden estar distraídos, pueden estar más débiles producto de estos actos sexuales y directamente esto los va a debilitar. Es lo que estamos diciendo, utilizar las debilidades del enemigo o la fuerza del enemigo también en su contra, sus debilidades culturales. Por eso es que hay que apoyar este yihad sexual, por un bien mayor, que es eliminar el terrorismo. Entonces, ¿cuál sería el impacto que yo les traje? Precisamente traería mayor estabilidad al Estado, ya que ayudar a eliminar el terrorismo es ayudar a eliminar toda esta inestabilidad que traen estos países, que ya expliqué anteriormente, y por lo tanto la población en sí misma interna de esos estados puede llegar a vivir mejor. Esto haría que las mujeres no tengan que caer a la larga, no tengan que seguir con esta prostitución, esta yihad sexual, sino que pueden intentar tener otras posibilidades de vida y asimismo los soldados que no van a ser obligados a mantenerse en estos actos terroristas. Entonces vemos cómo tocamos a todos, a los países árabes que son que son víctimas del ataque terrorista, a los países del mundo, vemos cómo tocamos a las mujeres y vemos cómo tocamos a los soldados. Entonces, ¿por qué estamos por encima de Sara? Básicamente porque Sara en ningún momento nos explica realmente por qué estar en contra, ni cuáles no nos explica realmente mucho por qué estar en contra más allá de esto. Y en caso de que lo explicara, nosotros estamos diciendo porque a la larga apoyar el yihad sexual es una ventaja muchísimo mayor que rechazarlo, porque al fin y al cabo los terroristas van a seguir haciendo esto, lo apoyemos o no. Entonces vamos a apoyarlo para precisamente beneficiarnos de esto. ¿Por qué estamos por encima de Rafa? Básicamente porque los terroristas, porque César no nos explica cuál es la relación, no nos explica las relaciones causales que él tiene. Nosotros aprovechamos esa debilidad, nosotros sí explicamos hacemos toda esta explicación, explicamos por qué en los países árabes, cosa que él estaba rechazando, y más importante, nosotros tenemos, si él habla de beneficios y perjuicios, nosotros decimos por qué los beneficios a la larga terminan siendo mayores y más importantes desde nuestra perspectiva, y diciendo que esto sí puede ser algo reprobable, pero si lo queremos incluso eliminar, tenemos que eliminar entonces el terrorismo. ¿Y por qué estamos por encima de Rafa? Porque primero impactamos a muchísima más gente, que era lo que quería hacer Rafa, porque impactamos a la larga mayor a las mujeres, porque eliminamos el problema de raíz, que es el terrorismo, eliminando el terrorismo nuevamente, eliminamos el yihad sexual, porque ayudamos mejor a los estados, tanto a los países árabes como a los países en general, y porque él en ningún momento termina explicando ciertas cosas como la reparación y la justicia que propone para las mujeres. Por todo esto, desde Cámara Baja de Gobierno, nosotros hemos ganado este debate, porque tenemos un mayor impacto, porque tenemos mayores explicaciones y porque a la larga tenemos mayores beneficios que cualquiera de las otras tres cámaras. Muchísimas gracias. Gracias, látigo de gobierno. Llamamos al látigo de oposición para que termine este debate. ¿Me escuchan? ¿Todos me escuchan bien? Sí, se te escucha, Sara. Ok, entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos la vez pasada. Va a ser una cuenta regresiva. Vamos a empezar. 5, 4, 3, 2 y 1. Muy bien, voy a empezar mi discurso de látigo haciendo un pequeño resumen de los clash que hubieron entre las cámaras altas y las cámaras bajas. Vamos a empezar arriba hablando acerca del primer ministro. ¿Qué nos habló el primer ministro? En general, toda la cámara, todo el bando más bien, de gobierno nos trajo un solo caso. Es decir, ¿cómo debemos a que hagan lo que les dé la gana, ya que no podemos luchar contra ellos? Nosotros consideramos que esta es una posición muy cobarde de su parte y muy débil de parte de ellos, así que nosotros vamos a explicar por qué sí podemos hacer algo, porque a largo plazo hacer algo al respecto a esto va a traernos muchos más beneficios al respecto. Entonces, ¿qué nos habló el primer ministro? El primer ministro nos habló primero que nada acerca de las empresas. Nos habló de un beneficio en el sector privado, por decirlo de alguna manera, ya que van a ser empresas, nos habló de un beneficio del sector privado que va a ayudar a las familias, más bien, porque al parecer va a haber unas empresas que van a hacer esta prostitución, que van a recibir dinero, que le van a dar a las familias, ya que según ellos se tomaron únicamente el caso donde estas mujeres tienen problemas económicos y están en cosas de pobreza. Déjenme recordarles que esto no es necesariamente así, es decir, como dijo mi extensionista, estos son mujeres que son dadas voluntariamente de parte de sus familias para esto. No tiene necesariamente que haber dinero, no tiene necesariamente que el dinero cambiar de manos entre ellos y las mujeres. Por lo tanto, esto no ayuda a las familias de ninguna manera, más bien es un perjuicio más grande dentro de la misma familia el poder dar a tu hija como si fuera algo desechable, que es algo de lo que también nos está hablando el extensionista, que esto va a ayudar a
a las mujeres iba a haber beneficios, realmente no va a haber ningún tipo de beneficios, ya que las estás dando como algo desechable, lo que va a haber es un feminicidio muy grande, por lo tanto no las estás beneficiando de ninguna manera. Otra cosa que nos habló el primer ministro, nos habló acerca de los guerreros santos, que hay varios tipos y tal, que hay varios tipos de soldados, independientemente son guerreros santos, independientemente están luchando por su vida, independientemente todos lo hacen, por la razón que lo hagan, no es correcto y no va a traer ningún tipo de beneficios a nadie, solamente trae perjuicios. Hubo un gran clash dentro de las cámaras altas, que de hecho fue parte de los 4 discursos de las cámaras altas, que es acerca de qué es un país árabe. Hablaron acerca de cosas geográficas, ya se explicó dentro de la Cámara Baja de Oposición, que es únicamente, estamos hablando de países que estén regidos por el Corán, es decir, el hecho de que estén o no dentro de conflictos únicamente sirve ya en ciertas situaciones, ya que para las personas que están haciendo esto, para estos guerreros santos, ellos independientemente de donde estén, siempre van a estar dentro del yihad. Pero Ra, tienes un punto. Sí, señores jueces, fíjense cómo, aunque las mujeres sean obligadas, mi caso sigue ganando, porque si lo apoyamos a través de la legalización o otros factores que yo dije, podemos regular su actividad y podemos beneficiar a estas mujeres. Gracias, Rafa. Realmente esto no va a ser así porque ¿qué es apoyar? Recordemos que muchos de estos países están regidos por el Corán, entonces independientemente que es apoyar, es decir que tú lo estás apoyando y estás dándole entonces más cabida a estos guerreros santos o a la religión o para que se haga presión social para que estas familias las entreguen. Entonces, esto de legalizarlo no va a traer ningún tipo de beneficio porque como estaba diciendo la Cámara Baja de Gobierno, estás dándole prejuicios a las mujeres, no estás ayudando a sus familias, no estás ayudando a la religión y no estás ayudando en general a los países. Y eso que ustedes estaban diciendo, lo están poniendo. Nos habló acerca de que está hablando de que ciertos soldados son diferentes, ya lo habló de darles un mínimo de garantía, ya que esto me encanta, porque esto lo dijo el primer ministro en su discurso, vamos a ponerlo, siempre va a haber violaciones de derechos humanos y como no se pueden evitar, y no se pueden evitar, entonces hay que legalizarla, eso es lo que nos habló. A mí me parece que los derechos humanos nunca deberían ser echados a un lado simplemente por el hecho que no se puede hacer nada al respecto. Por lo tanto, todo lo que nos dijeron allá arriba es un caso muy débil, ya que es un caso donde no podemos hacer nada sobre los derechos humanos, así que vamos a dejarlo así. Realmente en la Cámara Alta de Oposición no se lo chocan mucho, ya que habla acerca de el futuro del pueblo árabe y hablan de que entonces las familias no reciben nada y nos hablan acerca de los contratos. Estas son cosas que se explicaron dentro del discurso del extensionista acerca de realmente cómo se ponen. Ahorita vamos a volver al caso del extensionista para poder hablar. Pero para terminar con el primer ministro, nos habló de otras 2 cosas para terminar. Nos habló acerca de un espíritu de justicia y reparación, que ya se habló de que no va a haber ningún tipo de justicia para estas mujeres, y que simplemente van a estar en situaciones de riesgo en las cuales no podemos darle ni siquiera el mínimo de garantía del que le está hablando, y no va a haber ningún tipo de reparación, ya que no hay ningún tipo de dinero para su familia. Lo que hay es una presión social para que entreguen a sus hijas como si fueran objetos desechables. Después nos habló acerca de una discusión pública, porque entonces esto va a llamar al cambio. Llamar al cambio realmente para que las cosas cambien y las cosas es decirle a las personas que no está bien, es apoyar y hacer una presión social. ¿Por qué? Porque como se ha visto que la población musulmana cambia, como se ha visto que ciertas cosas cambian dentro de las religiones únicamente con la presión social de las personas que están de ellas. Entonces, al hacer la presión social a estas personas para decirles, mira, esto no está bien, esto no está correcto, tú no puedes apoyar el yihad sexual y dar a tus hijas como si fueran objetos desechables, ahí realmente sí va a haber un cambio para las personas, sí va a haber un cambio para los países árabes y sí va a haber un cambio dentro de la religión que va a apoyar muchísimo más a que estos países árabes puedan integrarse al mundo, lo cual nos da un impulso muchísimo más grande. Entonces, ya con eso terminamos de tumbar el caso inexistente del primer ministro. Vamos a volver entonces con el caso de la Cámara Baja, que no ayuda al terrorismo. Nos habló entonces de unos ciertos a largo plazo inexistentes realmente, porque nos habló que entonces en algún momento él nos habló de que cada granito cuenta. Pero realmente entonces quiero traer a colación a lo que está dentro del InfoSlide, que es que este yihad sexual se hace para aumentarles la moral en su última noche de vida. Es decir, estas personas creen, estos yihadistas, creen que esto les da más energía, que esto les da más ímpetu para hacer esto. Sobre su punto. Nos habló que realmente no era solamente explotar una bomba en París o en donde sea, en eso estoy de acuerdo de muchas maneras, y nos habló entonces acerca de las guerrillas. Lo siento, se acabó el tiempo. Nos habló entonces de las guerrillas. Es verdad, entonces estás admitiendo que estamos poniendo a las mujeres de riesgo, donde no podemos ayudarlas, donde no hay manera de sacarlas, entonces, y independientemente van a tener un perjuicio muy grande, ya que están dando
su seguridad física. Entonces realmente no entiendo cómo este punto del terrorismo, como este punto del terrorismo realmente en algún momento va a traernos algún tipo de beneficio a largo plazo. Entonces, para poder decir por qué nosotros ganamos y no vamos a ponerlo en algo muy sencillo de beneficios y perjuicios. La Cámara de Gobierno, toda la Cámara de Gobierno únicamente nos están trayendo perjuicios. Nos están trayendo perjuicios para las familias, nos están trayendo perjuicios para el Estado árabe, nos están trayendo perjuicios principalmente para las mujeres, ya que no están defendiéndolas de ninguna manera. Nosotros les estamos trayendo beneficios. Al no apoyar esto, estamos haciendo presión social, no solamente para el gobierno, no solamente para la religión, sino estamos haciendo una presión social dentro de la familia, que les estamos diciendo, no dejes a tus hijas, por favor, piénsalo un poco, no tienen presión social para poder hacerlo, por lo tanto, no lo van a hacer, y esto va a traer un gran beneficio para los países árabes, para los estados, e incluso para la religión, como se dijo anteriormente en otros discursos. Muchas gracias. Bien, con esto concluido el debate. Los invitamos a darse la mano virtualmente. Con esto damos por terminado el preinterno 19-20. Les agradecemos mucho por haber estado y les invitamos a por favor que se salgan de la sala para la deliberación de los jueces. Felicitaciones, chicos, buen debate. Felicitaciones. Igual, felicidades. Felicidades, muy buen debate. Felicitaciones. La moción estuvo súper buena. Nos vemos ahorita más tarde.